Ya sabéis que Mazda es una marca que hace las cosas un poco a contracorriente. Cuando la mayoría de los fabricantes se cargan el diésel, Mazda lanza un nuevo 6 cilindros diésel para sus subgrandes, que es el mejor motor a su nivel de potencia para utilizar con gasoil. Cuando todo el mundo entra en el downsizing y presenta motores de 3 cilindros, Mazda, para sus modelos de la serie 3, el Mazda 3 y el CX-30, lanza un nuevo motor de 4 cilindros y 2,5 litros. Ahora que toca hacer coches eléctricos, Mazda tampoco podía hacer algo convencional. Aquí lo tenéis. No, no es un SUV. Todas las marcas que lanzan eléctricos en este segmento suelen lanzar SUVs, pero Mazda no. Ha lanzado una berlina, un sedán de 5 puertas. Un coche que sustituye al Mazda 6 de gasolina que se vendía hasta ahora y que, por lo tanto, conserva el nombre, porque lo que hace es prolongar la saga de los Mazda 6. Con vosotros, por lo tanto, el nuevo Mazda 6. Perdón, el nuevo Mazda 6e. Este es un sedán que viene a desafiar, según la marca, al Tesla Model 3, al BYD Seal y al Volkswagen ID.7. Y yo diría y al Hyundai Ioniq 6 y al BMW i4 y al montón de coches de este estilo que han llegado ya o que van a llegar de China en el próximo año. Y no digo lo de China por casualidad, y es que este coche ya está a la venta en el mercado chino, pero con un matiz. Allí se vende tanto en versión eléctrica como en versión híbrida enchufable, una variante que de momento al menos no va a llegar a Europa. A Mazda le interesa vender eléctricos en Europa porque necesita bajar la media de emisiones de su gama, algo que afecta evidentemente a todos los fabricantes. Y la mejor manera es, de momento, lanzar solo el eléctrico, porque cada eléctrico suma 0 gramos a esa media. La nueva berlina eléctrica de Mazda es un coche grande. Mide 4,92 metros de largo por 1,89 de ancho y 1,48 de alto. Y su distancia entre ejes es de 2,89 metros. Es decir, una batalla larga para garantizar que pueda montarse entre los ejes una batería de dimensiones notables. El frontal es evidentemente muy Mazda, con una parrilla muy grande como los coches habituales de la marca, pero al ser eléctrico completamente cerrada. Lo que mantiene es esta ala por debajo, que normalmente era cromada y que ahora es de luz. Y además va a jugar bastante con la luz. Por ejemplo, cuando lo tengamos enchufado, aquí en los laterales nos irá diciendo el nivel de carga que tendremos en la batería. Unas luces, además, las principales muy finas, un capó que es muy plano, que tiene esta zona de aquí, no llega a finalizar completamente el capó, lo cual nos genera esta línea aquí. Y finalmente, unos parachoques donde también volvemos a encontrar estas zonas cromadas, porque este Mazda 6 tiene bastantes cromados. Ahora veréis el resto. Aquí reencontramos los cromados en toda la línea inferior de las ventanillas y además hay una nueva aquí abajo, por lo tanto, presencia del cromo en el exterior del coche. Un coche que tiene un perfil muy coupé. Es un sedán, evidentemente, pero fijaos la poca distancia que hay entre el final del montante y la cola del coche. No es una línea de sedán clásica, sino que ya nos permite suponer que va a ser un coche de 5 puertas. Y lo que sí tiene es este diseño muy Mazda de superficies complejas, pero sin excesivas aristas y, por lo tanto, con un diseño muy suave. Las llantas, 19 pulgadas en todas las versiones. Y una parte trasera realmente con personalidad. Reencontramos los cromados, además sobre un parachoques en negro brillante, pero tenemos esta línea de luz que va de un lado a otro. Esto es algo ya muy habitual en muchos coches, sobre todo de este segmento, pero encontramos estos 2 pequeños faros redondeados que son un poco un guiño a otros modelos de la marca anteriores. Lo que sí cambia aquí detrás, y esto es importante, es que aparece el nombre de la marca, desaparece el logotipo, aparece el nombre, el del modelo queda en un lateral, y finalmente este alerón también perfilado emerge a partir de 90 km por hora, se levanta. También podemos, además, con un botoncito dentro, elevarlo cuando queramos y por lo tanto le da un cambio de look cuando el coche está en marcha a alta velocidad, en autopista, por ejemplo, con esa emergencia del alerón que además genera, evidentemente, un cierto apoyo aerodinámico.
Ya que estamos en la parte trasera, vamos a echar un vistazo al maletero, que ya os advierto que es uno de los puntos débiles de este modelo. Efectivamente, porque ahora veréis que con 330 litros este maletero es evidentemente pequeño. De todas maneras, cuando lo abres, la sensación no es esa. La sensación es de que tiene bastantes más litros. Nos engaña un poco porque es profundo, es ancho, pero es bajo, es decir, no tiene mucha altura. Y es que este coche es un coche de tracción trasera y lleva el motor sobre el eje trasero. Además, este es un eje complejo con una suspensión multibrazo. Por lo tanto, hay muchas cosas que elevan el plano del maletero. Y eso es lo que hace que tenga esta capacidad medida de 330 litros, pero que cuando lo ves parecen muchos más. Por supuesto, los asientos traseros son abatibles para incrementar hasta 700 litros la capacidad total del vehículo. Eso sí, este es un coche eléctrico con motor trasero, como os comentaba, y por lo tanto eso nos permite ganar un maletero delantero, un frunk, que se llama ahora, con 70 litros. Esto también nos indica que difícilmente vamos a ver una versión de este coche con dos motores, porque obviamente el espacio aquí delante está reservado, en este caso, para el maletero. 70 más 330, 400 en total. Hemos visto el maletero y vamos a seguir con el resto del habitáculo. Dicen en Mazda que el público que compra este tipo de coches quiere un interior muy tecnológico, de alta calidad, con pocos botones y con una pantalla central grande. Hablamos de un interior similar al de cualquier Tesla y sobre todo al de los principales rivales a los que esta berlina japonesa se enfrenta en el mercado chino. Evidentemente, lo que más sorprende en el habitáculo es esta gran pantalla. Es la más grande que hemos visto hasta ahora en un modelo de la marca. Esta lleva un modo de demostración porque este coche no es ni tan siquiera preserie. Esto es de los primeros que se han montado y tiene algunos elementos que todavía no son definitivos. Uno de ellos es la pantalla. El tamaño sí, pero no podemos toquetear, no podemos mostraros el interfaz que tiene. En cualquier caso, por aquí van a pasar absolutamente todas las órdenes que le demos al coche, con dos matices. En primer lugar, este coche recibirá más órdenes de voz de lo que suele ser habitual y en segundo lugar, entenderá diversos movimientos gestuales para darle órdenes concretas. Es muy Tesla este interior, sigue mucho la línea de los coches eléctricos de este tipo, sobre todo de esta categoría que hemos visto en los últimos tiempos. Por lo tanto, la pantalla central como fuente para todo. Pero aquí conservamos una instrumentación digital colocada además perfectamente donde toca y sobre todo un head-up display con realidad aumentada que prácticamente nos ocupa un buen trozo del parabrisas. De esta manera se complementa la información con la que ofrece la pantalla central. Existe también la posibilidad de elegir entre 64 colores para la iluminación ambiental. Además, tenemos una calidad de acabados y de materiales muy superior a los que la marca cita como sus principales rivales. El color marrón de la unidad que veis en las imágenes podrá sustituirse, eso sí, por negro o por un beige claro. Insisto en que esta es una unidad de preserie y además que presenta lo que va a ser el acabado tope de gama Takumi Plus. Esto hace que, por ejemplo, los asientos, estos asientos con el reposacabezas integrados, estén tapizados en cuero y además en esta especie de alcántara que reencontramos también en el salpicadero. Lo cierto es que la calidad percibida, a pesar, insisto, de que no sea un coche de producción, es espectacular. Esto es premium, de verdad, por cómo está diseñado, por el tacto que tienen todos los elementos. Es un interior realmente lujoso. Una de las cosas que tiene que a mí no me acaban de convencer es la consola elevada. Esto es algo muy habitual últimamente en este tipo de coches. Tiene cosas buenas, como por ejemplo la posibilidad de dejar el móvil para cargar aquí arriba, los posavasos. Aquí tendrá una guantera, que ahora no es practicable en esta unidad, pero tendrá una guantera grande. El problema de estas consolas elevadas es esto de aquí abajo. Dejan este hueco aquí que es prácticamente inútil, porque es muy difícil colocar, meter y sacar cosas durante la conducción y además, al ser tan baja, es posible que algunas se caigan. Esto pasa en muchos coches de este tipo que apuestan por este tipo de consolas y tienen este pequeño defecto, que la parte de abajo es prácticamente inutilizable. En cualquier caso, insisto, la primera sensación, es el primer día que me siento aquí, es de coche de muchísima calidad.
entramos con los tiradores. Fijaos que las puertas no tienen marco. Esto es una característica muy habitual en los coupés y poco en una berlina de este tipo, pero que le da un toque de deportividad añadido. Aquí detrás tenemos lo habitual en un coche eléctrico que también se vende en China. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos mucho espacio para las piernas. Este asiento está situado incluso más retrasado de lo que yo lo tendría para conducir y tengo muchísimo espacio. Esto es algo habitual, insisto, en el mercado chino, donde les gusta mucho que haya mucho espacio aquí detrás y este coche lo aprovecha muy bien. Además, en los eléctricos esto es muy fácil de hacer porque tenemos una batalla muy larga. Tengo una distancia al techo de 4 dedos, que es el mínimo imprescindible. Si alguien es un poco más alto que yo, irá un poco más cerca, pero aquí cabrá sin ningún problema. Y luego lo que tenemos es lo habitual en un coche eléctrico, es decir, piso completamente plano y luego la flexión de las rodillas elevadas. ¿Por qué? Porque la altura de banqueta es muy baja. Y esto es así porque este es un coche bajo, en el que se ha conseguido conservar la línea sedán y no se ha hecho un coche muy alto, pero como tenemos la batería debajo, en el fondo tenemos relativamente poco espacio aquí dentro. Y para conseguir mantener el espacio al techo, lo que se hace es bajar la banqueta al máximo y eso hace que las piernas nos queden más flexionadas de lo que nos quedaría en una berlina convencional. En cualquier caso, esto es algo habitual en los eléctricos, pero el espacio es generoso y además con el plus de este fantástico techo de cristal totalmente completo, que es una auténtica maravilla. Hemos repasado el coche por fuera y por dentro y llega, por lo tanto, el momento de hablar de la parte técnica. Mazda va a vender este coche en dos versiones. Las dos llevan el mismo motor situado sobre el eje trasero, pero con pequeñas diferencias de potencias por un tema de gestión electrónica. Hay una variante con 258 caballos y batería de 68,8 kWh. Y la segunda tiene un poco menos de potencia, 244 caballos, y luego una batería más grande, de 80 kWh. Esta segunda versión, que se llama Long Range, porque tiene más autonomía, homologa 552 kilómetros, mientras que la más potente se queda en 479. Como curiosidad, la batería de 68,8 kWh puede cargarse a una potencia máxima de 200 kW, mientras que la más grande limita su recarga a 95 kW. Así, la de 68 kWh se recarga del 20 al 80% en apenas 22 minutos, mientras que la de 80 necesita 45 para la misma recarga. Mazda anuncia una velocidad máxima de 170 km/h para ambas versiones, una aceleración muy parecida, 7,6 segundos para la versión más potente y 7,8 para la de mayor autonomía. Y un consumo también muy similar, con 16,6 y 16,7 kWh a los 100 kilómetros respectivamente. Siendo el peso de ambas baterías prácticamente el mismo, las dos versiones se quedan ligeramente por debajo de las 2 toneladas con 1.971 y 1.975 kilos respectivamente. Mazda anuncia un comportamiento dinámico de primer nivel para este coche, algo que evidentemente no podremos corroborar hasta que tengamos la oportunidad de conducirlo. La suspensión delantera es de tipo McPherson, mientras que la trasera es multibrazo. Los frenos son de disco ventilados o los delanteros de 310 mm, mientras que los traseros de disco macizo tienen un diámetro de 306. Mazda habla de un centro de gravedad bajo, de un reparto de pesos ideal con el 50% sobre cada eje y de la tracción trasera para justificar un comportamiento dinámico excepcional, apoyado también en la puesta a punto deportiva de elementos como la suspensión y la dirección. Este coche, que se presenta ahora mismo, en el mes de enero, en el Salón del Automóvil de Bruselas, va a llegar a nuestro mercado este verano de 2025. Y lo hará, como os he comentado, en estas dos versiones que combinan potencias y baterías distintas. No sabemos todavía nada de los precios a los que se va a comercializar, porque la comercialización, insisto, queda todavía muy lejos. Pero los responsables de la marca para nuestro mercado nos han dicho que va a ser un coche muy competitivo, que realmente estará en los precios de los que van a ser sus principales rivales. Y nos han citado sobre todo el Tesla Model 3 y el BYD Seal. Veremos
cuando sepamos los precios, qué posibilidades tendrá reales este Mazda de competir con estos coches ya muy asentados en el mercado. Pero en cualquier caso, después de este primer contacto visual y táctil con el coche, porque obviamente todavía no lo hemos podido conducir, las sensaciones son muy buenas. Es un coche claramente premium que ofrece un interior fantástico a nivel de calidades, que pinta bien también en cuanto a motorizaciones, con unas autonomías razonables, pero sobre todo con el feeling que seguro que le dará la tracción trasera. Por lo tanto, nos emplazamos de nuevo en verano, cuando podremos ya conducirlo y estará a la venta en nuestro mercado.